Estamos en la sesión número 5. Recuerden que ya venimos de hablar de las novelas distópicas más representativas del siglo XX y también hemos hecho énfasis en que hay un contexto cultural en el cual aparece o se le da abono a un género que es hijo del siglo XX. Creo que antes del siglo XX no hubo esas visiones catastróficas y distópicas y cada vez más, pues la distopía pareciera ser como una especie de literatura de advertencia, porque de alguna forma se le está advirtiendo a través de estos mundos de ficción al mundo que si seguimos por ese camino, la tendencia va a ser caer en un precipicio, ya sea porque nosotros no podamos controlar nuestras propias pulsiones, ya sea porque incluso la tecnología nos trague, ya sea porque reposemos gran parte de nuestra, vamos a decir, de nuestras actividades en las tecnologías o porque estemos confiando también en aspectos que no son humanos para el desarrollo de el crecimiento de una especie que somos nosotros y que tiene mucha más conexión con la tierra y con lo biológico. Entonces, toda la intervención en genética, todo lo que podría ser la telemedicina, aspectos que están vinculados incluso con tecnologías de punta, como el mismo hecho, no sé si ustedes vieron la película que se llama Ella, bueno, personaje que comienza a establecer una relación con con esta computadora que se comunica a través de comando de voz y poco a poco esa relación va teniendo afinidad afectiva hasta que, bueno, ocurre lo que podría decirse algo insólito, se enamoran la máquina del ser humano, es decir, ya hay emoción, ya hay sentimiento, hasta qué punto la tecnología y hasta qué punto la inteligencia artificial nos está dando cuenta de que hay cosas que simulan ser muy parecidas al ser humano, aunque no son humanas, y que nosotros de alguna forma estamos confiando. No sé si ustedes vieron un video muy curioso de un niño que está haciendo la tarea, creo que está en portugués porque es un niño brasileño, que está haciendo la tarea y entonces le pregunta a Alexa, Alexa, por favor, dime cuánto es tanto por tanto. Y Alexa le va diciendo, pero eso lo dice en voz muy queda, es decir, le va diciendo eh, así como si hubiese complicidad, ¿no? Y entonces Alexa le va dando la respuesta y al final él también se acerca a ella y le dice, gracias, Alexa. Es decir, él ha confiado en esta máquina que solamente envía mensajes de voz como una confidente, como una cómplice, porque ella que le ha estado dictando los resultados de una tarea que él debe hacer, de alguna forma también está haciéndolo un poco a oculto de los adultos. Entonces, bueno, son algunas tendencias que vamos a ver en obras, pero por lo pronto nuestro capítulo se va a referir exclusivamente a distopías juveniles. Generalmente la literatura juvenil contemporánea ha estado muy vinculada con las distopías, así como que también para muchos el concepto de literatura infantil es Walt Disney o el concepto de literatura juvenil o de literatura adolescente es Harry Potter. De alguna manera, pues hemos creado como unos tipos o unos arquetipos o unos modelos, pero a partir de una literatura muy reciente. Se nos viene a la mente cuando uno habla de literatura juvenil a mucha gente, Harry Potter. No, realmente Harry Potter es algo bastante reciente. La literatura juvenil infantil tiene más de 360 años de existencia. Muy pocas veces la gente salta y dice, no sé, una Alicia en el País de las Maravillas, un viento en los sauces, incluso obras cercanas a lo que podría ser la literatura más clásica inglesa, como Peter Pan o las mismas Crónicas de Narnia. Entonces, lo mismo ocurre con la literatura juvenil. La literatura juvenil, por cierto, ahorita yo estoy dirigiendo un diplomado de literatura juvenil en la Universidad Metropolitana en Caracas y hemos estado abonando sobre todo reflexiones acerca de si la literatura juvenil es un fenómeno de mercado o realmente tiene sentido y tiene razón de ser. En parte, lo que podría justificar un corpus literario es también su historiografía. Es verdad que la literatura juvenil
tiene como un nacimiento más reciente, sí, levantaron la mano idiomas. Fanuel, disculpa que te interrumpa, no sé si me podrías hacer host para poder ayudarte con el ingreso de los alumnos. Para, Bueno, ¿cómo te hago host? Me voy a... sí, ahí en el chat sale al costadito para poderse, para darme el anfitrión. Ajá, pero ¿dónde te hago host? En el chat donde salen los participantes, Ujú. ahí me sale una flechita para que me pueda hacer al costado host. Mm, Sale como mm, al costado de idiomas URB. más hacer anfitrión. Pero dice cambiar de anfitrión. No Sí, se me ve la pantalla, ¿verdad? sí, ahorita te doy como anfitrión. Ya, listo. Ahora sí puedes volver a compartir. Ok, perfecto. Entonces decía que la literatura juvenil tiene una vertiente porque algunas personas consideran que es una literatura más o menos hecha por el mercado. Hasta cierto punto hay razones para que eso se piense, pero la literatura juvenil tiene una historiografía y arranca básicamente a partir de 1967 en Estados Unidos con una obra medular que se llama Rebeldes de Susan Hinton. Esa es como la obra emblemática que abre el camino para una narrativa más auténtica, aunque hay antecedentes, no necesariamente de la propia literatura juvenil, pero sí es como la obra que se considera que abre el camino hacia el territorio de una literatura juvenil, que es más reciente, es verdad que no hay clásicos contemporáneos todavía o esos libros emblemáticos, es verdad, pero es una literatura que tiene ya, bueno, más de 80 años de existencia. Por lo tanto, las distopías juveniles es apenas una escalera más, un peldaño más dentro de esta literatura. Lo digo un poco para despejar toda esa, vamos a decir, visión que se tiene de que la literatura juvenil es exclusivamente la literatura distópica o que las distopías están vinculadas a la literatura juvenil. Ya vimos que no, que durante el siglo XX, empezando el siglo XX, comienzan las primeras distopías que no estaban dirigidas a jóvenes y que la literatura juvenil tiene otras manifestaciones que van más allá de las distopías. Hecha esta aclaración, entonces me gustaría hablar brevemente de algunas que probablemente ustedes conozcan mejor que yo porque algunas sí me las he visto, las películas, he leído algunas de las obras, pero no completamente. Entonces tenemos el primer, vamos a decir, punto que fue medular, es Los Juegos del Hambre, que salieron también en película de Susan Collins. Tiene 4 libros. Está Los Juegos del Hambre, En Llama, Sin Sanjo y también Pájaros, Cantores y Serpientes. Entonces, esta trilogía que podría ser más bien un conjunto de libros, de 4 libros, hablan acerca de una sociedad posapocalíptica ubicada en un país en Estados Unidos que tiene un Capitolio que ejerce el poder. Este país llamado Panem se divide en distritos, son 12 distritos. Y bueno, el primer libro abre el camino para los otros para conformar el mundo, ese mundo de ficción. Entonces hay una construcción de mundo que generalmente ocurre en las distopías y que es muy importante. En este caso, como es una trilogía o una cuatrilogía, tetralogía, perdón, trata de establecer lo que podría ser todos los componentes de ese mundo que incluye, bueno, la manera como está conformado el poder, cómo está dividido políticamente, además de eso, cuáles son los estratos sociales y las circunstancias muy particulares es el hambre. Entonces, creo que este es un tema recurrente que vamos a ver en algunas distopías y también en estas llamadas ecotopías, que es el tema del crecimiento poblacional por un lado y por el otro los efectos de la acción del ser humano sobre el planeta que llevan a la erosión, al cambio climático, a la destrucción de especies y
obviamente a la escasez de alimentos. Por tanto, esta novela que se llama Los Juegos del Hambre, aunque se basa muchísimo en, vamos a decir, en elementos grecolatinos, por así decirlo, porque los tributos que se daban al Minotauro eran también jóvenes. Y en este caso también había una división como por estados-ciudades. En este caso, más o menos haciendo un calco de esa circunstancia, se proyecta un mundo futuro donde, bueno, se recupera este mito, pero también se habla de una sociedad con unas características muy agrestes y también como muy alienadas, porque esta sociedad, para calmar un poco su padecimiento, viven con pasión estos juegos que son, bueno, unos juegos televisados en los que las personas van siguiendo a los representantes de su distrito y ven cómo van cayendo por el camino de manera cruel, de manera salvaje, porque todos mueren al final menos dos, que son los protagonistas, que ya sabemos pues que es Katniss Evergreen y también este muchacho Pita, que es como su contraparte masculino y que al final se teje como una historia de amor que también es televisada y que de alguna forma también pone en entredicho y cuestiona todo el tema de lo que es la banalidad que hoy en día todos vivimos por los medios, que cualquier noticia, así sea la más espantosa, terminan banalizándola y tener la mayor cantidad de likes y tomar la foto, aunque sea la más desastrosa y cruel. Incluso hay eventos que se graben que son realmente repugnantes o terroríficos de ver, como la ejecución de una persona. O quizá, como pasó en algún momento, un hombre que cuidaba en un zoológico a a un grupo de tigres y dejó la jaula abierta y entonces los tigres lo atacaron violentamente y eso se grabó y realmente pues eso, en vez de darnos espanto, nos parece que es algo atractivo y lo televisamos, lo hacemos viral y le ponemos toda la cantidad de likes. Entonces eso también de alguna forma es una crítica a una tendencia que hay en la sociedad a viralizar hasta el espanto y ganar likes a partir de allí. Bueno, lo cierto es que aquí hay jóvenes de distintos distritos que deben luchar hasta morir y esa es básicamente la línea tensional que sostiene esta historia, porque en parte, sobre todo en el primer libro, nosotros lo que estamos es como, vamos a decir, conectados con la protagonista y tratar de seguir pues sus peripecias porque le ocurren muchas cosas adversas para ver si ella logra sobrevivir. Sabemos que ella sobrevive porque es la protagonista, pero otro elemento interesante es que como que se abre una tendencia de por sí, yo no digo que débil, pero un poco desdibujada del protagonismo de las mujeres en este tipo de obras. Generalmente, la literatura de aventura tiene como protagonista a chicos, adolescentes, varones, pero en este caso es una chica que se empodera y es la que lidera, incluso tiene las cualidades o los atributos físicos para combatir incluso por sobre los profesionales que ya se han entrenado por muchos años para estar en estos juegos o los juegos del hambre, como se llama a partir del primer título. Entonces, aquí tenemos elementos muy interesantes, la figura femenina que toma y cobra un rol protagónico, tiene un impacto en ciertas tendencias en la narrativa juvenil, porque a partir de allí aparecen más obras donde se reivindica y se le otorga poder a las niñas y a las adolescentes para que sean protagonistas en historias donde también están acompañadas de figuras masculinas. Luego, obviamente que estas historias tienen elementos de amor involucrada y también lo que podría ser la fortaleza que tiene un personaje interior para lograr sobreponerse, no solamente la fortaleza física, sino otros atributos como la persistencia, la compasión, la solidaridad, porque, bueno, nunca voltea la espalda a sus compañeros de lucha. Entonces creo, es un personaje bastante redondo, con sus complejidades, pero sigue siendo una obra que, bueno, tiene
un mundo que ha logrado, vamos a decir, establecer las coordenadas para que se muevan los personajes y vayan creciendo también dentro de ese mundo. Y por supuesto, las notaciones de ese mundo es un universo apocalíptico o post-apocalíptico con ciudades derruidas, gente empobrecida, el poder acumulado en pocas manos, y todo lo que, bueno, ya sabemos de una sociedad que ha pasado como por tierra arrasada. Luego tenemos otro interesante grupo de libros o trilogía en este caso, porque bueno, no sé si hablar de Juegos del Hambre como una trilogía porque hay un cuarto libro, pero en este caso también forma parte de un formato muy impuesto desde el mercado, porque bueno, tres es un número bastante redondo y como que bastante apetecible a nivel de coleccionable, pero en este caso, este también es un muy interesante mundo distópico llamado, en este caso, el mundo divergente en una, vamos a decir, nueva sociedad creada después de la Gran Guerra. Ese también es otro gran motivo, las guerras o las grandes guerras, como podrían haber sido la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial o la esperada Tercera Guerra Mundial. Después de esa gran guerra, el mundo ha quedado de una forma distinta, configurado. Entonces, en esta nueva configuración hay varias facciones. Facciones son como, vamos a decir, los grupos en los que se divide la sociedad. Hay el grupo de abnegación, el de cordialidad, el de verdad, el de osadía y el de erudición. Entonces, la sociedad, vamos a decir, válida en este caso, está inscrita dentro de uno de esos grupos. Los que están fuera de alguno de esos grupos son los no válidos, como ya vimos, por ejemplo, en el caso de Gattaca. Es decir, o perteneces a uno de estos grupos o ya no estás dentro de vamos a decir, el sistema validado. Sin embargo, hay algunas personas que nacen con la capacidad para estar en más de una facción y estos son los divergentes. Y cuando nace alguien divergente o se reconoce a alguien divergente, se debe ocultar porque este divergente, en este caso también una chica, volviendo otra vez a la recuperación de los personajes femeninos, estos divergentes pueden ser autónomos en su pensamiento y pueden tener destrezas como para oponerse a ese poder establecido. En este caso, bueno, la ciudad es Chicago y hay un poder establecido allí también, y estos divergentes pueden engañar porque tú no sabes a qué facción realmente pertenece. En realidad, los primeros libros o el primer libro trata un poco de este esquema muy apreciado en la narrativa juvenil y es de tratar de insertar al personaje en un mundo, es decir, reconocerse como parte de un mundo, a una persona que complejamente puede estar en varios universos. Entonces, ¿cómo tú te empoderas de tu propio destino? Y yo creo que eso es algo con lo cual muchos jóvenes se sienten identificados. Incluso hay pruebas como la prueba de la confianza, que tienen que lanzarse al vacío y bueno, luego sabemos que hay una red abajo que los protege. Pero también, bueno, esto está dentro de un marco con sus elementos también de mercado. Tiene que estar salpicado de mucha acción, tiene que ser un poder femenino que, bueno, pueda vencer muchas circunstancias, pero a su vez también está el tema del amor. Y ella termina teniendo, que es Beatriz Prior, una relación con Tobias Eaton, que es llamado Cuatro. Entonces, estos son los personajes, el típico, bueno, también hay como un triángulo allí, porque estas funciones de triángulo trabajan muy bien en la narrativa juvenil, porque hay personas también terceros que están involucrados a nivel afectivo. El protagonista, que es Cuatro, dice esto a partir de lo que podría ser el gusto de los jóvenes por este tipo de literatura y cómo se proyecta él también dentro de la visión de lo que son las distopías. Dice así, la gente joven en particular tiene mucha fascinación por este tipo de historias.
Porque, bueno, se cree a partir de todo este fenómeno de mercado que las distopías son más del gusto de los jóvenes o que de alguna forma esta es una tendencia profunda y bastante potente entre los consumidores juveniles. Dicen, estos temas se están haciendo parte de una nueva conciencia. Creces en un mundo donde son parte de las conversaciones todo el tiempo. Las estadísticas del calentamiento global, por ejemplo, el clima es muy diferente. Hay cosas que son viscerales y obvias y te hacen cuestionar el futuro y cómo vamos a sobrevivir. Hacen tanta parte del mundo que la gente joven, inevitablemente, de forma consciente o no, está poniendo en duda su futuro y cómo será la Tierra. Yo seguro lo hago y me pregunto en qué clase de mundo vivirán mis hijos. Creo que esto para muchos de ustedes a lo mejor sí tiene algo de sentido porque son jóvenes y que realmente ven las distopías desde ese punto, quizá esa óptica en la que la está planteando el protagonista de la novela como ser humano, como persona de a pie, él se pregunta cómo será el futuro de la vida en la Tierra. No solamente el calentamiento global, sino el tema de las guerras, el tema de los efectos del calentamiento global. Por ejemplo, se cree que para el futuro la migración va a seguir siendo fundamental como movimiento social o movimiento humano que no va a parar, un telón bastante inquieto, el de la migración, porque por el calentamiento global, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, van a inundar zonas que antes no eran inundables, que son tierras bajas. Entonces esas personas de tierras bajas van a querer buscar tierras altas y las que están en sequías van a querer buscar donde haya alimento. Entonces el futuro de la humanidad va a estar plagado o va a estar lleno de migraciones, pero también está lleno de fenómenos extraños que van a dar cuenta de lo que significa los efectos del calentamiento, como las olas de calor que hay en ciertos países, inexplicables cambios de temperatura, cambios incluso del ciclo de lluvia, cosechas que se pierden. Bueno, estamos en un mundo convulso y complejo solamente hablando del tema del cambio climático. Por tanto, sí es lícito que los jóvenes hoy en día sientan afinidad por las distopías porque es un género que le habla a un horizonte de lector que él tiene también en sí mismo dudas acerca del futuro, tiene también preocupaciones. Oye, ¿qué tipo de mundo le voy a dejar yo a mis hijos si ahorita hay esto, esto, esto y esto? Por eso es que, bueno, creo que están pasando fenómenos sociales muy curiosos, como sociedades que están envejeciendo también porque prefieren no tener hijos, las personas que se dedican a tener mascotas, porque, bueno, ya no quieren tener hijos porque consideran que traer un niño al mundo es, es traerlo a una situación de padecimiento, etcétera. Bueno, estos son algunas de las aristas de estas temáticas, pero lo importante de mi comentario es poder entender por qué las distopías son tan cercanas al mundo juvenil. Vimos que hay unas distopías que abonan el género, lo hacen germinar. Pero estas distopías no estaban pensadas para jóvenes, sino que en su momento estaban reflejando el contexto del mundo tan terrible, tan catastrófico. Esa es la palabra. Y no se veía un destino, o es decir, bueno, con dos guerras mundiales, con la bomba atómica y con todas las revoluciones que estaban en el telón del mapa mundial, yo digo, oye, ¿cuál será el destino de la humanidad? Obviamente que esa visión pesimista que está inoculada en las distopías crece en estas obras. Luego tenemos otra muy interesante que se llama El juego de Ender, que no es una trilogía, ni es una tetralogía, ni es una pentalogía. Yo considero este es un autor que ha escrito un poco antes de este momento, vamos a decir, estelar de la relación del cine comercial con la literatura o la literatura comercial que luego se convierte también en cine comercial. Pero este juego de Ender está publicado en 1983, me parece, como libro y es llevado después al cine. Entonces, estamos hablando de una obra que tiene otro componente que a mí me parece interesante, que es moral y ético. Enders es un chico adolescente que tiene un talento especial
y por su talento especial también de poder manejar con frialdad, con precisión, estos simulacros para tratar de destruir a los insectos, que es una raza de insectos invasivos que ya al final sabemos que no realmente son estos enemigos que se han construido. Él tiene la cualidad especial y excepcional de poder destruirlo en estas simulaciones que hacen para formarse como capitanes de, vamos a decir, de misiones. En realidad, él engañado y presionado por Harrison Ford para que es su capitán, para que dé lo mejor de sí, termina destruyendo todo un planeta y una vida que no era tan amenazante como se lo habían planteado. Aquí hay un tema ético muy especial y tiene que ver con la otredad. Y la otredad es ese insecto al cual yo lo construyo como enemigo. Es aquel migrante que viene para mi país, que yo lo construyo como enemigo y entonces hay que destruirlo, hay que ir en contra de esa persona. Entonces, al final, creo que tiene unas reflexiones muy profundas acerca de la vida y el derecho que tú tienes como ser pensante, humano, responsable de acabar con otras vidas. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros como seres humanos en el planeta. Nosotros no nos hemos creído que somos los dueños del planeta, pero mucho antes de nosotros existían especies animales, especies vegetales, insectos. Y nosotros con nuestro deseo de poseer y con nuestro deseo de crecer, hemos ido destruyendo territorios que son propios de esas especies. Hemos tumbado árboles, hemos, bueno, desecado, por así decirlo, hectáreas de territorio y hemos comido el planeta. Entonces, claro, esta es una proyección de lo que podría ser también otra de los temas de ciencia ficción y es el encuentro con el extraterrestre, que generalmente se describe como un ser otro que viene a destruirnos. Hay pocas obras. Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita E.T. es una obra muy amable que habla de un extraterrestre amigable que incluso mantiene una relación con estos niños y que al final pues se devuelve a su planeta. O Alf, que era este personaje todo curioso de una serie de televisión. Pero generalmente se construye esta visión del extraterrestre como el conquistador alienígena de formas extrañas, incluso horripilantes, que viene al planeta Tierra para chuparnos, para tomarnos nuestra agua, para comerse a los seres humanos. Y entonces esa visión también está empotrada allí. ¿Cómo construimos siempre la visión del otro como el enemigo? Pero bueno, también son mundos distópicos, porque ya la vida en el planeta está extinguiéndose. ¿Y nosotros para dónde vamos? Vamos a buscar otros territorios. De hecho, ya el ser humano está planteándose colocar colonias en la Luna y en Marte. Se está construyendo hormigón a partir de polvo lunar o existe esa capacidad para construir en grandes impresoras de 3D utilizando el polvo lunar para construir in situ ya ciudadelas pequeñas que resistan las temperaturas y la radiación. Es decir, que de alguna forma esa tecnología ya está para ir a poblar otros planetas en una visión pesimista de la posible destrucción del planeta Tierra. Y para eso también hay muchas películas y obras que hablan acerca de ese destino apocalíptico de la humanidad. Y bueno, el cyberpunk es un género muy interesante, distópico, porque en mundos, aquí tenemos un Robocop mm, reloaded, por así decirlo, pero películas como Matrix o el mismo Blade Runner plantean esos mundos donde el hombre se ha vuelto un cyborg y que la tecnología ya es parte indisoluble de la vida, pero son mundos góticos, por así decirlo,
ciudades que tienen radiación oscura, y sin embargo, en este contexto de ciudades distópicas, de sociedades también distópicas, donde volvemos otra vez a la idea de ese poder abstracto de una corporación del dominio, la tecnología ya ha avanzado tanto que no somos tan humanos y somos medio robóticos. Y de hecho, ya ha habido operaciones mm, mm, de personas que se insertan cámaras en el cráneo o se insertan, que fue el primer cyborg que se insertó una cámara en el cráneo, o también se insertan en los huesos conductores o puertos USB. Es decir, eso también es una tendencia que existe hoy en día y que no es tan pequeña. Y vamos a ir un poco con las ecotopías para darle un giro a esta clase. Hablemos de las ecotopías que parten a partir de esta obra de Ernest Callenbach. Es como un subgénero dentro de las distopías, pero también tiene algo de utópico, porque fíjense ustedes en esta etapa de esta obra que se llama Ecotopia o Ecotopía, es una obra que tiene como un mundo, ahí ustedes lo ven, bucólico, hay agua, como una catarata, con un arco iris y una ciudad que está allá al fondo. Esta Ecotopia tiene como subtítulo Las notas de un reportero, que es William Weston. Este señor William Weston va a esta ciudad. Esta obra está publicada en 1975 y se proyecta en 1999. Casi todas las obras de este talante saltan un poco en el tiempo, pero ya ese tiempo nosotros lo hemos vivido y lo que pudiera ser futurista ya quedó en el pasado, pero siguen siendo válidas porque sus proyecciones de visión del futuro todavía siguen siendo tendencias que nosotros proyectamos hacia adelante. Es decir, que todavía existen posibilidades de que estas predicciones, como ocurrió en el caso de Julio Verne, se puedan cumplir. Entonces, William Weston es un reportero que va a hablar sobre un país, este Ecotopia, que se ha separado en 1980 de Estados Unidos y forma parte del norte de California, Washington, tiene más o menos esas ciudades, se ha separado de Estados Unidos de tal forma que ha estado como blindado y es un país aparte, es un país como una sociedad alternativa que muy altamente tecnologizada. Eso es uno de los primeros elementos de esta sociedad, que respeta enormemente el ambiente, como podemos ver, y que ha logrado un equilibrio perfecto de sostenibilidad con recursos y energías renovables. Entonces, este país es completamente ecológico, lo que también tiene unos elementos muy vinculados con todo el movimiento hippie. Creo que este autor, Kallenbach, tiene que haber participado enormemente del movimiento hippie porque para él, en este universo, en esta sociedad, prevalecen las artes, se practica una sexualidad libre y también se fuma marihuana. Es decir, amor y paz, una sociedad perfecta, hay mucha burla hacia el uso de las armas y también una burla hacia el que no es competente con las tecnologías. Y bueno, él quiere quedarse allí y de hecho logra quedarse en esa sociedad. No es expulsado de esa sociedad, pero él se queda bajo el pretexto de que va a contarle al mundo lo perfecto y lo bien que funciona esta sociedad. Entonces, este es un comentario que le hacen en una entrevista que le hacen. Es muy difícil imaginar algo fundamentalmente diferente de lo que tenemos ahora. Pero sin estas visiones alternativas, nos quedamos estancados en un punto muerto y será mejor que nos preparemos. Necesitamos saber a dónde nos gustaría ir. Y es quizá un comentario que sirve para muchas de las distopías y es proyectar, o para las utopías también, y es proyectar hacia adelante para dónde queremos ir. Si no nos imaginamos eso que va a pasar en un futuro, no sabemos para dónde queremos ir. Queremos ir para una sociedad que se, bueno, que se caiga en un precipicio
si seguimos con esta tendencia o vamos a recogernos y tratar de ver cómo construimos sociedades mucho más sostenibles, en mejor armonía y relación con los seres que nos rodean, con una tecnología que realmente sirva para los propósitos de hacernos cómodo la vida, pero que no nos haga dependientes, etcétera, etcétera. Bueno, em, un tema capital de muchas distopías y en este caso ecotopías es la sobrepoblación. La sobrepoblación realmente es un tema preocupante. Llegamos hace poco a los 8.000 millones de habitantes. Hoy en día somos un poco más de 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, pero poco antes de 1950 yo creo que no llegábamos a los 4.000 millones. Es decir, que ha habido un salto después de la Segunda Guerra Mundial, un poco porque se ha afianzado el tema de la tecnología para la salud, un poco porque ha disminuido y ha sido una tasa que ha crecido bastante la mortalidad infantil, pero a su vez también porque ha habido más alimento, a su vez también porque ha habido más confort o estado de bienestar, la población ha crecido a saltos. Hacia los años 60, hacia los años 70, un poco en el marco de la Guerra Fría, había un temor enorme en el mundo occidental a la sobrepoblación, especialmente de los países como Rusia y China, porque bueno, ellos querían, y de hecho pues son países altamente poblados, que el temor de esa sobrepoblación también un poco porque afectaba al dominio del mundo con una ideología con la que el mundo occidental no estaba de acuerdo. Este temor comenzó a ser parte de varias proyecciones y hay obras muy interesantes que mantienen esta línea de, vamos a decir, de construcción de hipótesis con respecto a lo que es la sobrepoblación. Este señor es muy interesante. eh, Theodor Malthus, porque él es el que plantea la hipótesis de la catástrofe malthusiana, porque él dice que la población va creciendo a un ritmo pausado, mientras que, perdón, la producción de alimentos va creciendo, la producción agrícola, la producción de alimentos va creciendo a un ritmo pausado o aritmético, mientras que la población va creciendo a un ritmo exponencial. Si seguimos con esta tendencia, entonces en el futuro va a haber mucha más gente que comida y nos vamos a morir de hambre. Esto también tiene mucho que ver con las ideas propias de lo que sería el darwinismo social, es decir, la lucha de las especies y la sobrevivencia del más apto, y también con sus reflexiones acerca de la nueva clase social emergente, que sería la clase social de los trabajadores, de los proletarios. Este libro está publicado en 1700, eh, bueno, creo que es 1726 me parece. Y ya para esta época, pues pensar en esa clase social emergente que está, no, perdón, 1826. Para esa clase social que está creciendo, era preocupante incluso porque desde el Estado se pretendía hacer protecciones como la ley de pobre y él decía, no, ¿cómo vamos a estar protegiendo a la clase pobre si seguimos haciendo que los pobres tengan comodidades y puedan prosperar y tengan ciertos beneficios? Ellos nos van a terminar creciendo, van a terminar reproduciéndose y va a ser un mal social. Por tanto, esta catástrofe malthusiana ha sido como una de las explicaciones que han tenido mayor incidencia para pensar en ideas pseudocientíficas acerca de el control de la natalidad, la planificación familiar, el control de la población, la extirpación de la población, experimentos para acabar con la población, todas teorías de la conspiración, que si el virus que se inventa para que mate a la mitad de la población porque somos muchos, y quiénes merecen estar vivos y quiénes no merecen estar vivos, o los aristócratas, o la gente de color, o la gente de una religión. Entonces, todo esto forma parte de un telón
que muchas obras proyectan. Aquí tenemos el crecimiento de la población humana desde 1800, ¿verdad? Y aquí vemos cómo les está diciendo para 1930 hay 2.000 millones de personas y para 1974 hay 4.000 millones de personas en el planeta. Del 74 al 2021 o 22 ya somos el doble, es decir, 8.000 millones de personas en el planeta. Ya India, perdón, sobrepasó a China, acaba de sobrepasarla hace poco y se proyecta que la India sea el país con mayor población. Estamos hablando de países que tienen más de 1.400, casi 1.500 millones de habitantes. Entonces, el futuro, ¿qué es lo que estima? En una estadística hecha por la UNESCO, esta que les estoy mostrando, estiman que puede haber una curva que después del 2050 la población baje hacia el 2100, baje por esté por debajo de los 7.300 millones de habitantes. Pero la otra estimación es que esté por encima y llegue a los 15.600 millones de habitantes. ¿Cómo aguanta un planeta con esta cantidad de personas? ¿Qué alimento les va a dar a las personas? ¿El agua alcanzará para todo? La comida, el empleo, o sea, son muchas figuraciones que si te proyectas en el futuro hacen pensar acerca de sociedades distópicas. Y esto es lo que ocurre con una obra que es una película de 1973 que se llama Soylent Green, que en español se traduce Cuando el destino nos alcance. Uno de los protagonistas, que bueno, hay dos protagonistas, por así decirlo, es Charlton Heston, que hace de detective en una sociedad, en una Nueva York sobrepoblada que tiene como 40 millones de habitantes para ese momento, y como vemos los escenarios precarios que no están realmente bien cuidados, y es una de las grandes críticas que se le hace a la película, porque bueno, la ambientación es muy importante en las películas de corte apocalíptico o distópico. Y estas ambientaciones son como un poquito precarias. Bueno, hay escenas donde él, por ejemplo, sale de su apartamento y tiene que bajar por unas escaleras y en las escaleras está durmiendo gente. Por cierto, esta mañana salió una noticia que en el aeropuerto de Baraja, en España, hay unos pasillos donde se alojan, por así decirlo, los migrantes que tienen una situación, vamos a decir, límbica, porque no pueden, están en tránsito, pero no pueden ir a su destino, y esos pasillos ya están colapsados. Hay una crisis en el aeropuerto de Baraja hoy en día. Entonces, en esta sociedad, él, para salir de su habitación, de su casa, tiene que bajar unas escaleras y en todos los peldaños de las escaleras hay gente durmiendo. Bueno, pueden darse cuenta por los dos eh, afiches que hay aquí, los dos carteles, esa cantidad de personas que pululan por todos lados y vamos a con un videojuego en una consola. Pero bueno, es un juego también que irónicamente habla de la destrucción de planetas. Por tanto, ahí hay un signo, un símbolo de lo que podría ser eso que está ocurriendo a su alrededor. Entonces, el confort de pocos y la miseria de muchos. Y siempre va a haber una casta privilegiada. Esto es como vive el resto de la población mal vestidos, sucios, no se pueden bañar porque no hay agua, viven con esas raciones de agua y viven con estas raciones de Soylent Green, que son como una especie de pastillas, unas tabletas más que pastillas. Entonces, estas tabletas, en principio, y este es como, vamos a decir, el centro de la trama, al principio todos creen que están hechas de plancton y algas, por eso se llaman Soylent Green. Pero poco a poco la trama comienza en que muere este señor que ustedes vieron aquí en este video, que es vamos a decir, uno de los, este que está aquí vestido de azul, es asesinado brutalmente y el protagonista, que es
Charlton Heston, que es un detective, se encarga de averiguar quién lo mató. Y al empezar a averiguar quién lo mató, descubre que la corporación lo ha matado porque él tiene un cargo moral de poder decir a la población que es mentira que esas tabletas están hechas de plancton o de algas, porque los océanos desde hace años están contaminados y esas pastillas están hechas de carne humana. Todas las personas que mueren pasan por un proceso y terminan convirtiéndose en pastillas, que es lo que alimenta a la población. Entonces, bueno, es toda una trama que tiene elementos policíacos, pero a su vez también habla acerca de lo terrible que podría ser llegar a esta sobrepoblación porque ya no estaríamos comiendo los unos a los otros. Y dentro de esta tendencia tenemos obras como Avatar, que ustedes, bueno, saben que ha sido una de las películas, creo que la primera Avatar es una de las películas más taquilleras de la historia del cine. Fue, este, mm, apareció en 2009 y después está esta última del 2022 y hay un tercer avatar para el 2025 y hay un cuarto avatar para el 2029, es decir, ya hay un plan de, de salida de las películas y es un planeta que se llama Pandora, es un planeta en donde todo está interconectado y el ser humano con su ambición tan característica va en búsqueda de este mineral que tiene un poder de energía muy fuerte, pero no le importa arrasar y llevarse por delante árboles milenarios ni seres que están allí desde hace, bueno, desde una eternidad, y tampoco le importa arrasar con esa belleza natural exótica, extraña, compleja, salvaje y hasta aterradora que hay en ese planeta de Pandora. Entonces los habitantes de Pandora tratan de defender su país de esta invasión humana. Es decir, ya los seres humanos somos las langostas, no somos, somos los insectos del juego de Ender que vamos a otras sociedades, a otros planetas a llevar lo que, bueno, lo básico de nuestras peores pulsiones, como el deseo mm, de poseer las cosas y también nuestro deseo casi que instintivo de destruir lo que está a nuestro alrededor. Lo interesante también de Avatar es que muestra algo que a lo mejor nosotros hemos perdido de vista y es que todo está interconectado en el universo. Los árboles, con las plantas, con los peces, con los pequeños insectos, con los pájaros, con las frutas, con las personas, con el polen. Todo está interconectado. Hay una película muy interesante en Netflix que vi hace como un año, 2 años, y habla acerca de los hongos. Y me pareció tan curiosa porque de alguna manera ese elemento conector de la vida en el planeta Tierra son los hongos. Y quizás uno no lo ha pensado así o no lo ha visto de esa manera. Recomiendo que la vean porque de verdad es muy interesante esa película documental. Y bueno, esto es una metáfora muy, muy fuerte acerca de lo que significa el hecho de contaminar de destruir los pulmones del planeta. Y eso es lo que está pasando. No sé cuántas extensiones de tierra equivalentes a campos de fútbol todos los días estamos destruyendo en el Amazonas, por ejemplo. Entonces, como los pulmones de un fumador que tienen esas manchas, un poco es lo que está ocurriendo con nosotros. Y muchas otras películas que quizás por el tiempo no nos va a dar chance de hablar, pero esta, por ejemplo, Wall-E del 2008, y es este curioso y simpático robot que es capaz de descubrir en un sitio insólito una planta. Es decir, la vida, a pesar de que es tierra arrasada y es apocalíptico, ese universo donde está ubicado la historia,
todavía es capaz de resistir, como por ejemplo hoy vemos plantas en Chernóbil y poblaciones de lobos y de renos que han sobrepasado esos, vamos a decir, esos universos o esos sitios arrasados por la por la contaminación. En esta nave están todos los personajes adictos a las pantallas allí y comiendo y tomando especie de merengada, todos obesos, que no pueden ni moverse porque no caminan. Eso es lo que es el futuro también de una parte de la humanidad. Los niveles de obesidad y de adicción son altos. De hecho, pues las pantallas nos tienen amarrados, incluso hasta en la noche soñamos con las pantallas. Este es Wall-E que ha encontrado en ese zapato esta planta que es un brote esperanzador. Y por último, también estas películas o estas series, a pesar de que hablen de zombies, la metáfora de los zombies es en lo que nosotros nos vamos a convertir. Nosotros nos hemos convertido en zombies porque estamos alienados, porque no nos damos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor, porque vivimos en masa, porque nos vestimos iguales, porque además nos gustan los likes, porque además estamos adictos a la tecnología, porque además comemos basura o comida chatarra. Todo esto nos ha hecho unos zombies. Y esto realmente es lo que podría ser un futuro, a pesar de que está en el territorio de lo sobrenatural, de la sobrevivencia del ser humano en un planeta hostil con seres hostiles. Y por último, no sé si ustedes conocen esta serie Black Mirror. En realidad me parece que una de las más contundentes, incluso yo diría que te hacen pensar mucho porque hablan acerca de toda una cantidad de tendencias en el futuro de la humanidad y cómo, bueno, en realidad ese espejo negro es como una parte del futuro que refleja lo que va a ser la humanidad. En conclusión, las utopías y las distopías tienen que ver con un lugar y un sentido de comunidad, como hemos visto. Hay paradoja y contradicción en ellas. A veces en las utopías hay situaciones que son contradictorias a pesar de que son sociedades ideales y lo mismo ocurre en las distopías. Las utopías y distopías son caras de una misma moneda porque plantean posibilidades de construir una sociedad, ya sea para bien o para mal. Las distopías funcionan como cuentos de advertencia acerca de lo que puede pasar en un futuro si no asumimos una actitud más sabia, diría yo, o más responsable. No hay pureza de género, ¿verdad? Porque cuando hablamos de distopía, hablamos de obras en donde hay parte de aventura, parte de policía, parte de ciencia ficción, de cyberpunk, de steampunk, de toda una cantidad de hibridaciones. Apela a los jóvenes por las razones que ya dije, y crece en el cine y la televisión, que ese es otro fenómeno propio de esta literatura más reciente. La literatura distópica más reciente tiene fuerte presencia en los medios de comunicación, específicamente en la televisión y en el cine. ¿Es posible que el ser humano en condiciones adversas sea solamente capaz de sobrevivir? Es una pregunta que yo dejo porque no sé si el ser humano es capaz también de reconocer la belleza, de vivir bueno, vivir el momento, de elevarse como ser espiritual o solamente se ocupará de sobrevivir. Y bueno, hasta aquí nos ha traído el río y quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario con respecto a este temario que hemos visto hoy. Creo que ya dejé de compartir.